En 1519, el explorador español y conquistador Hernán Cortés desembarcó en la costa este de México con 11 barcos y más de 500 soldados. Cuando llegaron al templo en Tenochtitlán, presenciaron a un sacerdote arrancar el corazón de un hombre vivo, levantarlo en el aire y luego arrojar su cadáver por las escaleras del templo. Este evento desencadenó una serie de sucesos en cascada que alterarían para siempre el curso de la historia mundial y crearían controversias para Cortés, España y la Iglesia Católica desde entonces. ¿Quién era Hernán Cortés? ¿Cuál era su misión? ¿Qué logró? ¿Y qué fue lo que provocó un movimiento de conversión religiosa entre los aztecos nativos? Hola, soy Colin Heaton, veterano del Ejército y Marines de EE.U, ex profesor de historia y autor. Bienvenidos a este episodio de Historia Olvidada. Tenochtitlán, la ciudad capital del Imperio Azteca, floreció entre los años 1325 y 1521 después de Cristo, y fue el grupo indígena más poderoso de América del Norte y Central. Eran el grupo nahua dominante con un imperio que se extendía desde el centro de México hasta lo que hoy es República de Guatemala. Cortés no era diferente a sus compañeros conquistadores en que quería riqueza y fama, y obtener oro, plata y gemas preciosas era el camino hacia la riqueza. Cortés convenció al gobernador de Cuba, Diego Velázquez, para que le permitiera liderar una expedición a México, pero Velázquez decidió en contra y negó su solicitud por razones desconocidas. Cortés sabía que tenía que tener una muy buena razón para lanzar su expedición, especialmente contra las órdenes, y encontró a muchos hombres dispuestos a compartir los peligros y la riqueza potencial. Su defensa planificada de sus acciones fue escrita, donde afirmó que su ambición era adquirir nuevas tierras para la corona española, convertir a las personas indígenas al cristianismo, pero la verdadera razón era saquear en busca de oro y plata. Cortés logró organizar a sus tripulaciones de 100 marineros para equipar 11 barcos llevando 508 soldados y 16 caballos. Partió de Cuba el 18 de febrero de 1519 sin autorización y se dirigió hacia el México actual. El rey azteca, Montezuma II, gobernaba a su pueblo desde una ciudad que fue construida en una isla artificial, en medio del lago Texcoco. Esto permitió que Tenochtitlán fuera el centro neurálgico que controlaba todo el comercio y la política azteca. Los aztecas también estaban en disputa con el pueblo maya, que estaba en declive, y que al igual que los aztecas también realizaban sacrificios humanos y hacían incursiones en los aztecas para esclavos. Los cristianos, españoles y nativos paganos se convertirían en un choque de culturas. Cortés desembarcó en Yucatán y aprendió de los nativos, que otros habían estado allí antes. Estos eran marineros náufragos y otros que lograron sobrevivir, pero a menudo eran tomados por los mayas o los aztecas y utilizados como sacrificios. Cortés se enteró de un fraile franciscano católico que había sido capturado recientemente, y los hombres de Cortés liberaron al padre Jerónimo de Aguilar de los mayas. Aguilar había estado allí el tiempo suficiente para aprender el idioma maya local de Chantal, lo que resultó invaluable. Los españoles se adentraron en el interior y se encontraron con varios mayas hostiles, así como con algunos jefes aztecas menores bastante complacientes que estaban en guerra con los mayas. Proporcionaron a Cortés y a sus hombres alrededor de 20 mujeres mayas esclavas. Una de ellas se llamaba Malinali, una mujer nahua de la costa de Yucatán que fue bautizada en el cristianismo, tomando el nombre de Marina o la Malinche. Sin embargo, los españoles descubrieron que había un lado oscuro en los aztecas y mayas, que los españoles encontraron incomprensible. Esa era la práctica del sacrificio humano, que se consideraba parte del tributo a pagar a los aztecas por los pueblos vecinos. Los aztecas frecuentemente capturaban esclavos para laborar y para sacrificios humanos a sus dioses. Marina se convirtió en la persona más importante en el séquito de Cortés, ya que hablaba tanto el idioma azteca de náhuatl como el maya chantal, permitiendo a los españoles comunicarse con cualquier grupo que encontraran. Aprendieron mucho de ella. Cortés y sus hombres entraron a la capital el 8 de noviembre de 1519. Los españoles afirmaron que era la ciudad más grande que habían visto, ya que estaba limpia. Tenía jardines, palacios, templos y caminos y puentes de piedra elevados que conectaban la ciudad con el continente.
pero también tenía oro. Cuando Cortés llegó a Tenochtitlán, fue recibido por Moctezuma, pero los ciudadanos querían que los españoles abandonaran la ciudad. Cortés, preocupado porque Moctezuma no controlaba a su pueblo, lo puso bajo arresto domiciliario. Sin embargo, como lo documentó André de Tapia, quien estaba con Cortés, escribió sobre los espantosos rituales de sacrificio humano y la práctica del canibalismo que presenciaron. Las víctimas eran sujetadas, y sus pechos desgarrados, sus corazones latiendo eran luego arrojados a las llamas, y los cuerpos descartados y rodados por los escalones hasta el altar. Escribió también del templo de las calaveras, conteniendo las calaveras de miles de sacrificados. Estos sacrificios al dios Huitzilopochtli, quien exigía sacrificio humano para evitar que el sol fuera eliminado por la oscuridad para siempre. Probablemente fue el principal catalizador para que Cortés y su equipo intentaran imponer el cristianismo, lo cual fue resentido por la gente. Teniendo una población estimada en alrededor de 250,000 solo en la ciudad, los aztecas sí se levantaron, y Montezuma fue asesinado, ya sea en batalla o asesinado por los hombres de Cortés, dependiendo de la versión que creas. Los españoles tenían todas las ventajas, ya que contaban con monturas, espadas de acero, mosquetes, pólvora, cañones, picas, ballestas, perros y caballos. Todo esto era desconocido en batallas y pueblos del hemisferio occidental. Los aztecas, con solo espadas de madera anchas, garrotes y lanzas de obsidiana, apenas podían hacer frente a las armaduras y escudos metálicos de sus adversarios. Los españoles poseían los beneficios de una extensa tradición militar en guerras en Europa y África, no solo con armas avanzadas, sino también con un sólido entrenamiento y experiencia en tácticas de batalla y uso de armas combinadas. A pesar de tener armas de fuego de avancarga, los españoles estaban en gran desventaja numérica y tuvieron que retirarse de la capital, pero Cortés flanqueó a los aztecas y regresó con unos pocos barcos. Gracias a los esfuerzos de Marina y Aguilar, Cortés pudo forjar una alianza con 200,000 guerreros de otros lugares, como los Tlaxcala y los Quimpehuala, quienes habían sido subyugados por los aztecas durante siglos y eran sus enemigos mortales. La fuerza combinada rodeó Tenochtitlán y la selló, manteniéndola bajo asedio desde el 22 de mayo hasta el 13 de agosto de 1521, y los aztecas comenzaron a debilitarse, pero la enfermedad comenzó a cobrar su precio tanto entre los aliados de Cortés como entre los aztecas. Se cree que la viruela, traída por los españoles y posiblemente acompañada de sarampión y paperas, se propagó entre los nativos que carecían de inmunidad natural. Los hombres de Cortés padecieron malaria, fiebre amarilla y otras enfermedades, al igual que los aztecas. Sin embargo, el acumulo de cuerpos aztecas en las calles de la capital provocó la aparición de más enfermedades debido a los cadáveres descompuestos. No obstante, ante la escasez de alimentos y muertes masivas, los aztecas, incluyendo a la realeza sobreviviente, aceptaron su derrota, marcando el inicio del extenso dominio español en México, luego en Centroamérica y la mayoría de Sudamérica. Luego, en un esfuerzo por hacer valer el hecho de que estaban allí para quedarse, quemó 10 de sus barcos, enviando el barco restante a España con las noticias de su conquista. Los españoles no se retirarían. Se estima que Cortés y sus hombres mataron a tantas como 100,000 personas, ya sea por combate o enfermedad. El rey Carlos I de España, quien también era el emperador romano Carlos V, nombró a Cortés como gobernador de Nueva España en 1522. El Imperio Español también incluiría futuras expediciones a los actuales Estados Unidos desde Florida hasta la costa del Golfo y hasta Luisiana y Texas, todo el camino hacia el oeste, hasta la costa de California, si incluso llegaron al moderno Colorado y las Dakotas del norte y del sur, donde dejaron un impacto. En 1536 Cortés lideró expediciones al norte de México, sofocó rebeliones y exploró lo que hoy se conoce como Baja California. Cortés se volvió rico, pero cayó en desgracia, ya que sus hombres cuestionaron sus métodos, sus abusos y razones, y fue removido como gobernador. En 1541 volvió a casa, Carlos V rechazó sus súplicas para ser reinstaurado y murió acaudalado. En 1547, durante siglos, los historiadores desacreditaron las historias de las atrocidades que los españoles afirmaban haber presenciado, alegando que era propaganda solo para justificar la masacre y la conquista a gran escala. Pero las expediciones arqueológicas de 2015 y 2018 descubrieron exactamente lo que se había descrito hace 500 años.
Las ilustraciones del siglo XVI mostraban partes del cuerpo siendo cocinadas, y los arqueólogos han identificado marcas de carnicero en los huesos de restos humanos en sitios aztecas alrededor de la Ciudad de México. Así que la prueba estaba allí. Se realizaron pruebas de ADN en los cráneos del sitio del Templo Mayor, lo que demuestra que la gran mayoría de los sacrificados no eran aztecas, y muy probablemente eran soldados enemigos o esclavos capturados. El historiador español Fray Diego de Durán informó que 80.400 hombres, mujeres y niños fueron sacrificados para la inauguración del Templo Mayor bajo un emperador azteca anterior a Moctezuma. Juan Varano, profesor de antropología en Universidad de Tulán, declaró: «Era algo profundamente serio e importante para ellos», dice Varano. Se realizarían sacrificios humanos grandes y pequeños a lo largo del año para coincidir con eventos y fechas importantes del calendario, y explica para dedicar templos, para revertir la sequía y el hambre y más. Los historiadores pueden argumentar a favor o en contra de la ambición de Cortés. ¿Riqueza, poder, prestigio? Probablemente todos sean correctos. El argumento ahora es si el nivel de violencia utilizado contra los aztecas fue tanto un método de conquista o se utilizó para poner fin a las prácticas paganas que los españoles católicos. Te dejamos a ti decidir. Gracias por ver Historia Olvidada. Por favor, dale me gusta, suscríbete, comparte y envía tus ideas. Te responderemos pronto. Hasta la próxima vez.